Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la clase de hoy, lunes 8 de mayo del año 2023. A partir de este momento damos inicio a la grabación que corresponde a la clase de hoy. Muchas gracias. Recording in progress. Me acabo de estar viendo, muy amables. En la presente fecha vamos a llevar a cabo la conclusión del tema de acciones cambiarias que platicamos el día miércoles. De momento, ustedes ven toda una serie de apuntes, no se preocupen, a lo largo de la clase de hoy vamos a explicar, a mí me interesa que comprendan cada una de las cosas que hemos puesto en la pizarra, pero la vamos a explicar muy apropiadamente. Entonces, antes de empezar a explicar lo que tengo en la pizarra, necesito que recordemos qué platicamos el día miércoles. Fíjense que el día miércoles el tema fue de las acciones procesales. Acciones procesales en títulos de crédito. Cuando decimos acciones procesales, prácticamente estamos hablando de acciones judiciales. Y todo esto partía porque hablamos que las acciones procesales en materia de títulos de crédito las hay de dos clases. Las acciones cambiarias y las acciones extracambiarias.
En la clase del día miércoles nos circunscribimos a hablar sobre las acciones cambiarias. Y para ello partimos. ¿Qué es una acción cambiaria? Y dijimos, una acción cambiaria es el cobro en la vía judicial de un título de crédito. O sea, que cuando alguien se presenta a cobrar un título de crédito y se lo pagan, eso no es una acción cambiaria. Ese es el cobro del título de crédito, pero no lo vamos a identificar como una acción cambiaria. La acción cambiaria es cuando yo tengo que acudir al juez a demandar a alguien porque no me pagan el título de crédito. Eso sí es una acción cambiaria. Y acorde a lo que platicamos el día miércoles, las acciones cambiarias las hay de dos clases. La acción cambiaria en la vía directa y la acción cambiaria en la vía de regreso. Pero, ¿cuál es el procedimiento de las acciones cambiarias, ya sea en la vía directa o en la vía de regreso? El procedimiento es el del proceso ejecutivo, acorde al artículo 630 del Código de Comercio. Acorde al artículo 630 del Código de Comercio, las acciones cambiarias se van a dirimir bajo el procedimiento de un juicio ejecutivo. O sea, son juicios que tienen por objeto exigir el cumplimiento de una obligación. ¿Cómo diferenciamos una acción cambiaria en la vía directa y una acción cambiaria en la vía de regreso? Y para ello nos sustentábamos en la norma del artículo 616. El artículo 616 nos establece que la acción cambiaria es directa cuando se ejerce en contra de el principal obligado o sus avalistas. En tanto que la acción cambiaria es de regreso cuando se ejerce en contra de cualquier otro obligado. Para eso es importante tener claro que en un título de crédito el principal obligado es el librado o girado que haya aceptado el pago de lo que diga el texto del título de crédito. En otras palabras, el principal obligado siempre va a ser el aceptante de un título de crédito. Ese es el principal obligado. Cuando mandamos al principal obligado, que es el aceptante, entonces decimos, promovemos una acción cambiaria en la vía directa. Pero la ley nos permite a que podamos demandar a cualquier otro signatario. Cuando demandamos a cualquier otro signatario que no es el principal obligado, entonces le vamos a llamar una acción cambiaria en la vía de regreso. Esa sería la situación, o eso fue lo que platicamos el día miércoles. En la clase de hoy pretendo prácticamente reafirmar lo que platicamos el día miércoles, pero ya con unos ejemplos más particulares a manera de poder comprender de una mejor manera esta situación y otras que van relacionadas con el tema de los títulos de crédito. Y para ello, iniciamos de la siguiente manera. A partir de este momento damos inicio a la clase de hoy. Lo anterior era un recordatorio. Y desde el inicio de esta clase hemos dicho, para que exista un título de crédito debe necesariamente existir tres elementos personales. El que lo emite, el que lo paga y el que se beneficia. O sea, para poder dar la clase de hoy, necesito que pensemos en un documento que incorpore un derecho literal de autónomo, en el cual van a figurar tres personas. Acordémonos que por la forma de crearse los títulos de crédito puede ser a propio cargo, a propia orden o a cargo de tercero, dependiendo si el emisor es el aceptante o dependiendo si el emisor es el beneficiario. En el ejemplo que tengo aquí a continuación, es un título creado a cargo de tercero, en el cual podemos ver separadamente, estimo que para efectos didácticos es más fácil comprenderlo así, cuando tenemos al emisor, al aceptante y al beneficiario. La diferencia que hoy, para poder identificarlo de una manera más apropiada, me he permitido darles nombres. Y resulta que al que crea el título de crédito le he llamado Luis. Al que lo va a aceptar le he llamado Carlos. Y el beneficiario le he llamado Juan. O sea, tenemos a Luis, Carlos y Juan. Ahora recordemos, un título de crédito tiene una razón de ser.
Un título de crédito se crea por algún motivo. Ese motivo que da lugar a la creación de un título de crédito es lo que conocemos como relación jurídica subyacente. ¿Y qué es la relación jurídica subyacente? Algo que da origen al título de crédito, pero que no se ve. Entonces, para esto necesito el ejemplo que tengo aquí en la pizarra. Veamos. Carlos necesita dinero. Carlos acude con Luis y Luis le dice, mira, me da mucha pena, yo no puedo prestar, pero conozco a alguien que pudiera hacerlo. Y resulta que Carlos, por intermediación de Luis, conoce a Juan y Juan se encuentra en condiciones de poder prestar dinero. Pero Juan, como cualquier persona que va a prestar dinero, es el que pone las condiciones. Las condiciones las pone quien presta el dinero, no el que va a pedir. El que va a pedir, lo único que le queda es o lo acepta o se busca a otra persona que le dé mejores facilidades. Pero, como a todos nos ha pasado en más de alguna ocasión en la vida, hay momentos en que uno necesita dinero y en ese momento casi uno acepta lo que le ofrezca. Pues resulta que aquí me he permitido yo elaborar una relación jurídica subyacente. En este caso, Juan, pues, que tenemos aquí, le presta o le prestó 22,000 quetzales a Carlos. Esto fue hace un año, el 9 de mayo de 1922. O sea, de 2022, perdón. O sea, ayer, mañana, un año atrás. Mañana, un año atrás. O sea, el 9 de mayo del 2022, Juan le presta a Carlos. ¿Pero a cambio de qué? De que Carlos, en un papel que identificamos como título de crédito, se comprometa a pagarle 30,000 quetzales. Y por eso es que hemos representado el título de crédito con 30,000 quetzales. Lo que quiero hacer notar es, lo que vamos a ver de aquí en adelante en el título de crédito son 30,000 quetzales, aunque realmente lo que le prestó fueron 22,000 quetzales. Eso no va a aparecer en ninguna parte del título. Y para que confirmemos esto, me he permitido hacer un esbozo de una letra de cambio, en la que ponemos letra de cambio con protesta. Se me ocurrió hacerla con protesta. Guatemala, 9 de mayo de 2022. O sea, es una letra de cambio que se creó hace un año. Hace un año se creó. Se creó por la suma de 30,000 quetzales, tal como lo habíamos anotado. Y el texto es la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Entonces, páguese incondicionalmente a Juan Martínez. Aquí a Juan le decimos Gabriel Martínez. Juan Martínez, el 8 de mayo del 2023. O sea, hoy. Hoy se tiene que hacer efectivo el pago de los 30,000 quetzales. El título de crédito va a existir si lleva la firma del creador. El creador es Luis. Entonces tenemos aquí la firma del creador. Pero un título de crédito se hace para que alguien lo pague. ¿Quién es el que lo va a pagar? El que está pidiendo prestado el dinero. En este caso sería Carlos. Entonces Carlos va a aparecer, pero en la parte donde en el título dice acepto. Eso es lo que lo vincula como principal obligado al pago del título de crédito. Entonces, necesito inicialmente que le pongamos atención a esto. Esto es lo palpable, lo que vemos de la letra de cambio. Lo que vemos en la letra de cambio cuando leemos es, esa se creó hace un año, esa tiene identificado a quién se le tiene que pagar y tiene identificada la suma de dinero que hay que pagar. Entonces tenemos, ya sabemos qué suma de dinero y cuándo se tiene que pagar. ¿Qué es lo que no vemos aquí? ¿Qué es lo que no vemos? La relación jurídica subyacente. ¿Y cuál es la relación jurídica subyacente? Que realmente esta letra de cambio lo que está haciendo es documentar un préstamo de dinero, que fueron 22,000 quetzales. Si vemos en la letra de cambio, en ninguna parte dice que le prestaron 22,000 quetzales. Aquí lo único que es necesario que se establezca es cuándo y cuánto es lo que se va a pagar. O sea, se van a pagar 30,000 quetzales. Entonces, los únicos que saben de la relación jurídica subyacente es Luis, Carlos y Juan, porque uno es creador, el otro es el librado y el otro es el beneficiario. Por eso es que ellos sí saben que
Ese título de crédito se creó por un préstamo de 22,000 quetzales y como hasta dentro de un año se va a pagar, entonces va a generar unos intereses que están implícitos en la letra de cambio por un monto de 30,000 quetzales, a manera de que quien prestó el dinero tenga una ganancia de 8,000 quetzales en el transcurso del tiempo. Entonces, este es el paso 1, ¿eh? La historia, de momento, hasta aquí existe, de aquí para allá. Pero eso fue hace un año. Ahora vamos a continuar con el relato de la historia y aquí necesito que nos vayamos percatando qué es lo que pasa. Resulta que Juan, que prestó el dinero, él es un comerciante muy hábil. Y si nosotros creíamos que Juan iba a esperar un año para obtener sus ganancias, es porque no tenemos mente de comerciantes. Estábamos equivocados. Juan es más ágil que nosotros. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan contacta con María. Y Juan, por 25,000 quetzales, le endosa la letra a María. Démonos cuenta que María no tiene forma de saber que esta letra se creó por 22,000 quetzales. No tiene forma de saberlo porque ella no participó en la relación jurídica inicial y la letra de cambio en ninguna parte lo dice. Ella lo único que ve es de que hay un compromiso de pagar 30,000 quetzales. Entonces viene María y paga los 25,000 quetzales. Eso fue el 7 de julio de 2022. Eso nos permite ver que Juan, muy hábil, Juan prestó 22,000 quetzales y a los 2 meses vende la letra de cambio por 25,000 quetzales. Eso quiere decir que Juan en 2 meses ganó 3,000 quetzales. O sea, a Juan casi podríamos decir, ya no le importa si esa letra de cambio se va a pagar o no se va a pagar, él ya recuperó su inversión y, es más, tuvo ganancia. Él solamente va a endosar en propiedad el título de crédito, endoso a favor de María el día 7 de julio de 2022 y estampa su firma. Eso es lo único que va a decir en la parte posterior de este título de crédito. Y María se queda con un título de crédito por 30,000 quetzales. Entonces veamos. Juan ya recuperó su dinero, incluso tiene ganancia. Ahora, ¿qué es lo que hace María? María también es hábil. María, lo que sucede es que contacta con Silvia. Y le dice María a Silvia, mira Silvia, vendeme esas joyas que platicamos la vez anterior. Y Silvia se interesa y le dice, claro, estas joyas cuestan 20,000 quetzales. ¿Eh? Y le dice María, yo no tengo dinero en efectivo, pero te puedo pagar con una letra de cambio por 30,000 quetzales. O sea, no te pago 20,000 hoy, pero si te esperas, vas a ganar 10,000 quetzales. Entonces, démonos cuenta. María adquiere joyas de Silvia y María le endosa el título a Silvia y Silvia lo va a tener. Pero ¿cuál es la relación jurídica subyacente? Solo la conocen María y Silvia. ¿Y cuál es esa relación jurídica subyacente? Que María le paga unas joyas que le compra a Silvia. O sea, prácticamente le da la letra de cambio y Silvia le entrega las joyas. Las dos ganan. Silvia coloca las joyas y aunque el dinero no lo tiene, el 9 de octubre del año pasado, cuando se hizo la negociación, no tiene en ese momento el dinero, sí tiene un documento que acredita que unos meses después, 7 meses después, ella va a recibir 30,000 quetzales. Son 10,000 más de lo que ella tenía previsto si hubiera logrado negociarlas con dinero. Entonces, ante ese negocio, Silvia acepta y le entrega las joyas a María y María le endosa el título. Ojo, aquí nos podemos ir dando cuenta de los muchos usos que se le pueden dar a un título de crédito. Cuando Carlos firmó como aceptante con Juan, era por un préstamo de dinero. Cuando Juan le endosa la letra a María, es porque le vendió el título de crédito. Y cuando María se lo endosa a Silvia es porque con eso compra bienes. En este caso, con eso compró las joyas a las cuales me estoy refiriendo, que tenían un valor de 20,000 quetzales. Nos podemos dar cuenta que en cada negociación es distinta.
y los montos que acordaron las partes son distintos. El préstamo fue por 22,000 quetzales, la venta de título de crédito por 25,000 quetzales, la venta de joyas por 20,000 quetzales. O sea, cada quien, acorde a sus intereses, le va dando un valor distinto a la letra de cambio, que eso sí no varía. La letra de cambio siempre dice que vale 30,000 quetzales. Pero, ¿qué sucede con Silvia? Fíjense que Silvia necesita hacer reparaciones a su vehículo. Y va con Fernando el mecánico. Y luego de revisar el vehículo, Fernando le dice a Silvia que no tiene para pagarle en efectivo, pero que si él acepta una letra de cambio que se va a pagar el 8 de mayo de 2023, ella se lo puede endosar y que a cambio él le repare el vehículo. Y viene Fernando y le parece un buen negocio. ¿Por qué le parece un buen negocio? Porque la reparación a él le cuesta 15,000 quetzales y a cambio, aunque tenga que esperar un poco, va a ganar prácticamente el doble. Entonces, la relación jurídica subyacente que se da entre Silvia y Fernando se da el 12 de diciembre, días antes de Navidad, donde Silvia le paga a Fernando los trabajos de mecánica a su cargo. Esos trabajos de mecánica tenían un valor de 15,000 quetzales. Pero, como Silvia no está pagando con dinero, está pagando con una mercancía, con una cosa mercantil, como es el título de crédito, para Fernando le parece un buen negocio, porque está recibiendo un título valor por un valor de 30,000 quetzales. Pero resulta que Fernando, al igual que en su momento lo hizo Juan, va a negociar esa letra de cambio. Y el 8 de marzo, ya de este año, hace 2 meses, hoy hace 2 meses, el 8 de marzo, viene y a Ana le dice que si le paga 27,000 quetzales, él le endosa la letra de cambio. Y a Ana le parece interesante porque, démonos cuenta, cuál es la perspectiva de Ana. Ana lo que dice es, yo solamente debo de esperar 2 meses y por esperar 2 meses voy a ganar 3,000 quetzales, porque está dando 27,000 y la letra de cambio es de 30,000 quetzales. Entonces Fernando se lo dio y Fernando saca una super ganancia. Acordémonos que 15,000 quetzales costaban sus servicios y está vendiendo la letra en 27. Quiere decir que está ganando prácticamente 12,000 quetzales más de lo que hubiera ganado si lo hubieran pagado en efectivo. O sea, para él es un buen negocio. Y finalmente está Ana. Y aquí, casi como que llegamos al final de la historia, que esta historia puede tener 2 tipos de finales. Final número 1, corre la escena. Y es que Ana, el día de hoy, acudió con Carlos y Carlos le paga. ¿Qué pide Carlos para pagar los 30,000 quetzales? Que le den la letra de cambio. O sea, lo que tiene que hacer es, Ana le devuelve la letra de cambio a Carlos y Carlos le paga los 30,000 quetzales. Si esto es así, todos ganaron. Todos ganaron. Todos resolvieron su problema. Démonos cuenta. Carlos hace un año necesitaba dinero y se lo prestó Juan. Juan a los 2 meses recuperó su dinero porque le vendió la letra de cambio a María. Y María le pagó 25,000. Él había prestado 22,000. De entrada recuperó el dinero y sacó 3,000 quetzales de ganancia. María también ganó, porque María adquirió unas joyas que le vendió Silvia entregando la letra de cambio. Entonces, ella tiene sus joyas gracias a que entregó la letra de cambio. Silvia, ¿qué ganó? Silvia logró que le repararan su vehículo en virtud de que con la letra de cambio pagó el servicio de reparación mecánica del vehículo. Y Fernando también ganó porque él logró vender la letra de cambio por 27,000 quetzales a Ana. Y Ana, si le pagan la letra de cambio, también gana porque ella pagó 27,000 quetzales por un título que tenía un valor de 30,000 quetzales y se lo pagaron. Si se dan cuenta, esta es una forma de concluir el ciclo del título de crédito. Y ese es el idóneo. Para eso se hizo el título de crédito, en el cual
todos ganaron. O sea, fue un éxito el título de crédito. Se trasladó y cada quien ganó. Ahora ya me comprenden por qué era que necesitaba utilizar toda la pizarra y en cada una de ellas he identificado una relación jurídica subyacente distinta. O sea, el mismo título de crédito, la misma letra de PAN, sirvió para llevar una variedad de negocios entre las distintas personas que se fueron transfiriendo el título de crédito. Entonces, posibilidad 1, que se pague el título de crédito. Si se paga el título de crédito, un éxito, todo salió bien. No hay quejas, que el 90 o 95% de los títulos de crédito usualmente van a tener ese final. Ya lo dije en clase anterior, el éxito de pago de un título de crédito no depende del texto del título, depende de las personas con quien se haga el negocio. Si funciona es porque todos los que están aquí es gente honrada, gente honorable. Más adelante se les puede seguir prestando y seguimos haciendo negocios porque es gente confiable. Caso 1. Caso 2. Y aquí es donde aparecemos los abogados. Resulta que tenemos a doña Ana a esta hora, cuando son las 7:30 de la noche, llorando porque doña Ana se presentó con don Carlos hoy por la tarde y don Carlos le dijo que no tiene para pagar y que tampoco va a pagar. Cuando se presenta ese problema en los títulos de crédito, entonces nos van a buscar como abogados. Entonces, una vez a ustedes o a mí nos consulte, Ana, ¿qué puede hacer? Primero, muéstrame la letra de cambio. Y nos muestra la letra de cambio, vamos con protesta. Le decimos, mire, esa letra de cambio hay que protestarla dentro de un plazo de 2 días, después de su vencimiento, si no nos caduca la acción. 2 días quiere decir que esta letra de cambio se puede protestar mañana martes o pasado miércoles. El jueves estamos fuera de tiempo y nos caducó la acción cambiaria. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo término es, le vamos a preguntar a Ana, conforme los antecedentes que ella pueda tener, o lo que yo como abogado, cobrando como un servicio adicional, si desea que yo le averigüe cuál es el patrimonio de cada una de las personas. Y si con Ana acordamos de mandarla al aceptante, entonces le llamaremos un juicio de acción cambiaria en la vía directa. Pero si con Ana decidimos demandar a María, eso será una acción cambiaria en la vía de regreso. Si demandamos a Luis, si demandamos a Juan, si demandamos a María, si demandamos a Silvia o si demandamos a Fernando, eso serán acciones cambiarias en la vía de regreso. ¿Por qué es en la vía de regreso? Porque ellos son otros obligados, contrario censo. Es decir, ellos no son los principales obligados. El principal obligado es Carlos. Si Ana demanda a María y si María paga, le paga a Ana, entonces igual derecho tendrá María para demandar a los signatarios anteriores, no posteriores. O sea, María podría demandar a Juan, María puede demandar a Carlos y María puede demandar a Luis. De igual manera, si María demanda a Carlos, será una acción cambiaria en la vía directa. Si María demanda a Juan o demanda a Luis, será una acción cambiaria en la vía de regreso. Esa acción que promueva María se va a encuadrar en el artículo 618. 618. Artículo 618. ¿Qué dice? El obligado en vía de regreso. Los únicos que se pueden cobrar a su vez son los obligados en vía de regreso, no en la vía directa. Porque el obligado en la vía directa, él tenía que pagar. Entonces él no puede repetir contra nadie. Pero los que paguen en la vía de regreso, el obligado en la vía de regreso que pague el título podrá exigir por medio de acción cambiaria, 1, el reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que hubiera sido condenado, intereses moratorios, los gastos de cobranza y la comisión del cambio. Entonces,
De igual manera, María puede promover acción cambiaria en la vía directa o puede promover acción cambiaria en la vía de regreso. Insisto, la acción cambiaria, estamos hablando de juicios ejecutivos. Ahora bien, ya lo decía yo el día miércoles, ¿por qué el artículo 621 le da ese derecho a Ana de poder demandar a quien ella desea? El artículo 621 dice, Ana, si usted desea, puede demandar a Luis, que es el emisor. El 621 dice, Ana, usted puede demandar a Carlos porque es el aceptante. El artículo 621 dice que puede demandar a los avalistas, pero como aquí no tengo avalistas, descartado. El título puede existir sin necesidad de avalistas. ¿Qué más dice el 621? Que puede demandar a todos los signatarios anteriores a él. ¿Quiénes son los signatarios anteriores a él? Juan, María, Silvia o Fernando. Los puede demandar individual o colectivamente. Ana no está obligada a seguir el orden de firmas. O sea, Ana si quiere demanda a Fernando, Ana si quiere demanda a Juan, Ana si quiere demanda a Silvia. O sea, Ana tiene la libertad de poder hacerlo. Y eso tiene una razón de ser. Si se dan cuenta, tal como lo mencioné hace algunos minutos, en este título todos han ganado, salvo que si no se paga, la única que ha perdido es Ana. Carlos tuvo el dinero que necesitaba que le prestara. O sea, ella ganó. Juan, cuando le negoció esa letra de cambio a María, él literalmente recuperó su inversión y tuvo ganancia. María, con ese título, ganó porque adquirió las joyas que le vendió Silvia. Silvia ya ganó porque le repararon su vehículo gracias al título de crédito. Y Fernando, que es el mecánico, también ganó porque a raíz de haber endosado el título, Ana le pagó 27,000 quetzales. Ahora, de toda esta historia, de esta triste historia para Ana, Ana, ¿qué ha ganado? Ana no ha ganado nada. Ana es la única que está, de todos los que están aquí, Ana es la única que está perdiendo. Entonces, el derecho para hacer justicia le da esa oportunidad a Ana. Mire, Ana, ya que usted es la única que no ha ganado en toda esta historia, usted tiene la facultad de demandar a quien usted considere, al emisor, al aceptante, a los avalistas si los hubiere, o a cualquier signatario anterior a usted, sea en forma individual, sea en conjunto, sin necesidad de seguir el orden. Eso es lo que dice el artículo 621. Y por eso es que Ana lo puede hacer. Entonces, ya sabemos que si demanda a Silvia, pues Silvia tiene derecho a repetición de contra María, Juan o cualquiera de los anteriores. Entonces, con este ejemplo, trato de sintetizar lo que ya hablamos el miércoles sobre la acción cambiaria en la vía directa y en la vía de regreso. Antes de hablar de las extracambiarias, que vamos a hablar en los minutos que nos quedan, pregunto si hubiera alguna duda con relación a esto, antes de que demos el giro a las extracambiarias. Vamos a ver, Santi tiene una duda. Vamos a ver. Por ejemplo, si Ana demanda a Carlos, aceptante, y a Silvia, ¿cómo se llamará la acción cambiaria? ¿En la vía directa o en la vía de regreso? Fíjese que en este caso, aunque la norma no lo establece, vamos a entender que una vez Ana demanda al principal obligado, aunque haya demandado a los demás, se va a llamar una acción cambiaria en la vía directa. ¿Por qué? Porque está demandando al principal obligado. Entonces, en ese caso lo vamos a entender como una acción cambiaria en la vía directa, aunque aparezca a nosotros, pero porque vamos a entender que el principal obligado realmente es quien ha justificado el que se promueva la demanda de esa manera. Eso es lo que le podemos decir, SAP. Michelle tiene una inquietud. Le escucho, Michelle. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. No sé si me escucha, perdón. Perdón, sí, le escucho. Es Michael. Sí, le Es escucho. Michael. No leo bien, Michael, No, perdón. no tenga pena, Lick. Solo con una consulta. Entiendo que entonces la acción cambiaria en la vía de regreso, por ejemplo, si Ana demanda a Fernando,
le da opción a Fernando también de demandar a Silvia, ¿verdad? Excelente, sí, en base al 618. Ok, entonces mi consulta va a lo siguiente, como esto literalmente sería una cadenita, esa Exacto. cadenita de demandas terminaría en Carlos, según entiendo, que él es el aceptante al final, o cómo sería, Lick, perdón. Sí, prácticamente él es el. Pensemos, Ana demandó a Fernando porque Fernando tenía bien, le embargó el taller. Y cuando le embargó el taller, Fernando no tuvo otra que pagar. Ahora bien, Fernando, una vez pago, puede demandar a Silvia, puede demandar a María, puede demandar a Juan, puede demandar a Luis, puede demandar a Carlos. El problema que tiene Fernando es que tengan bienes. Y de eso dependerá. Pero realmente la cadena siempre se va a acabar con el principal obligado. Porque el principal obligado, ese sí no tiene a quién demandar. Y ahora podemos entender por qué es principal obligado. El principal obligado es el que desde el que se creó el título se comprometió a pagarlo. En cambio, los otros fue en uso a la confianza de que había alguien más que iba a pagar el título de crédito, que ellos lo negociaron. Y por eso se les conoce como otros obligados. Entonces, por eso fue que hoy puse el ejemplo y ya dando nombres, fechas y supuestas relaciones jurídicas subyacentes para que mentalmente podamos ubicar cuando una acción cambiaria es directa y cuando una acción cambiaria es de regreso. Pero tal como usted lo dice, Michael, prácticamente cualquiera de estas acciones con las aceptantes que concluyen. Muchas gracias, Lick, se lo agradezco mucho hoy. Claro. Entonces, si no tenemos ninguna duda, quiero con el mismo ejemplo que tenemos, ahora referirme a las acciones extracambiarias. De esto platicamos ya un poco en la sesión anterior del miércoles, o al menos anotamos los nombres que voy a anotar. Las acciones extracambiarias las hay de dos clases. Una, que la conocemos como relación causal. Y la otra, que la vamos a conocer como de enriquecimiento indebido. Así como teníamos las acciones cambiarias en la vía directa y en la vía de regreso, ahora las acciones extracambiarias son acción extracambiaria de relación causal y acción extracambiaria de enriquecimiento indebido. Fíjense que el fundamento de estas acciones extracambiarias, en el caso de la relación causal, la vamos a encontrar en el artículo 408. Y en el caso del enriquecimiento indebido, el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 409. En las disposiciones generales a los títulos de crédito. Entonces, por favor, nos vamos al artículo 408. El artículo 408 y 409 realmente son artículos que a veces resultan difíciles de comprender. Y ahí ustedes van a comprender la necesidad que yo tenía de poner un ejemplo como el que tenemos en la pizarra. El artículo 408, su epígrafe dice relación causal. Y en este de relación causal establece la emisión o transmisión, dense en cuenta. Aquí el título se emitió, en tanto que en esto se transmitió. Son los dos supuestos que establece la norma política. La emisión o la transmisión. En este momento se emitió el título de crédito, el 9 de mayo de 2022, ahí se emitió, y el 7 de julio se transfirió, el 9 de octubre se transfirió, el 12 de diciembre se transfirió y el 8 de marzo se transfirió. Ahí tenemos los dos supuestos. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. Entonces, aquí a lo que se está refiriendo es, ese título se creó o se transfirió por algún motivo. El hecho que nos prescriba o nos caduquen las acciones cambiarias
no da por extinguido el motivo por el cual se creó o se transmitió el título de crédito. Y entonces ahora sí cobra una relevancia muy importante el que conozcamos las relaciones jurídicas subyacentes. Aquí, conforme lo que ha notado, sabemos cuál es la relación jurídica subyacente de Luis, Carlos y Juan. ¿Cuál fue esa relación? Que Juan le prestó 22,000 quetzales a Carlos. Esa es una relación jurídica subyacente. Pero posteriormente, cuando Juan negoció con María, esa es otra relación jurídica subyacente. ¿Y cuál fue esa relación? Que Juan, por 25,000 quetzales, le endosó la letra a María. Esa es una relación jurídica subyacente muy distinta a la original, a la de la creación, es muy distinta a la de la transmisión. Y luego, cuando María negocia con Silvia las joyas, prácticamente hay una compraventa que se paga con el título de crédito. Esa es otra relación jurídica subyacente. María le paga unas joyas que le compra a Silvia, que tenían las joyas un valor de 20,000 quetzales. Entonces, en cuenta, nada que ver esta relación con esta, con esta. Son relaciones jurídicas distintas que solamente lo saben quienes intervinieron. Y yo, que estoy aquí relatando la historia, pero si yo no relato la historia, todos y cada uno de nosotros lo único que vamos a ver es que hay una letra de cambio que se tiene que pagar el 8 de mayo por 30,000 quetzales. Silvia, ¿qué fue lo que hizo en este negocio? Que le compusieran su vehículo con el mecánico Fernando. Pero la letra no dice que sirvió para reparar un vehículo. Pero tanto Silvia como Fernando saben que el endoso se hizo porque Silvia le pagó a Fernando el trabajo de mecánica a su carro, que realmente costaba 15,000 quetzales. Eso solamente lo sabe Silvia y Fernando. ¿Y qué es lo que sabe Fernando y Ana? Que Ana le pagó 27,000 quetzales a Fernando a cambio de que Fernando le endosara el cheque. Es otra relación jurídica subyacente. Aquí lo que necesito es que nos percatemos. Cada vez, vale, cuando se creó el título de crédito y cada vez que se transmitió, existieron relaciones jurídicas subyacentes distintas, que no tienen relación una con la otra. Son aparte. Los únicos que la vivieron son los que intervinieron en ese endoso o en esa creación de título. Aquí en el ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 relaciones subyacentes. Entonces, ahora yo pregunto, en base a lo que estoy mencionando, si fuéramos abogados de Ana y tuviéramos que optar por la relación extracambiaria de relación causal, ¿a quién es a quien demandaríamos? ¿A quién demandaríamos? ¿A quién demandaríamos? A Fernando, licenciado, porque es la persona con la que había tenido la primera relación. Así es. Muy bien, Sergio. Gracias, Sergio. Fíjese que Ana solo puede demandar de relación causal a Fernando, porque no puede demandar a Silvia, porque Silvia y Ana, ahí no hay relación. Silvia y Ana no tienen relación. Es cierto, aparece como signatario, pero no tienen mayor relación. Ana no tiene ninguna relación con María. Ana no tiene ninguna relación causal con Juan. Ana no tiene ninguna relación causal con Carlos. Y Ana no tiene ninguna relación causal con Luis. Con el único que tiene una relación causal Ana es con Fernando. O sea, si nosotros somos abogados de Ana, le decimos, bueno, Ana, deme copia del cheque con el cual usted le dio los 27,000 quetzales. Si hay testigos que se dieron cuenta cuando usted entregó el dinero. O sea, todo lo que nos sirva de prueba o de evidencia para demostrar que Ana le entregó esa suma de dinero a Fernando y cobrarle a Fernando, porque si Ana perdió ahorita sus 30,000 quetzales, es porque este señor que se llama Fernando se benefició. O sea, el dinero Ana se lo dio a Fernando, no se lo dio a ninguno de todos los demás. Entonces, esa es una acción extracambiaria de relación causal. Luego continúa el artículo 408 diciendo, la acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado. ¿Cómo se restituye el título al demandado? En el escrito de demanda se adjunta el título. Y esto es necesario para tener certeza que Ana
no va a estar demandando a todo el mundo. Eso nos da certeza de que Ana, a quien está demandando, es el único que le está cobrando. Y no se procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título. Conclusión. La relación causal, no tenemos ningún otro artículo que nos regule lo relacionado a esto. Y necesitamos saber cuál es la vía. Como el artículo 408 no nos dice cuál es la vía, como el 630 nos habla del juicio ejecutivo en el caso de las acciones cambiarias, entonces tenemos que acudir al primer párrafo del artículo 1039. Veamos qué dice el artículo 1039 en su primer párrafo. El 1039 del Código de Comercio, en su primer párrafo, dice lo siguiente: vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje. Entonces, de una vez, despejo el incógnito. Lo que es el juicio de relación causal o el juicio de enriquecimiento indebido se tramitarán en juicio sumario. Ya no juicio ejecutivo. Entonces, la enseñanza es, cuando hablamos de acciones cambiarias, hablamos de juicios ejecutivos. Cuando hablamos de acciones extracambiarias, hablamos de juicios sumarios, porque aplicamos el 1039. Ahora tenemos que ver la trascendencia de que sea un juicio sumario. Un juicio sumario es un juicio de conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que Ana tendrá que vencer en un juicio sumario a Fernando. Y para vencerlo necesita llegar a que en el juicio sumario se dicte sentencia. Y la sentencia del juicio sumario será su título ejecutivo para cobrar la deuda. O sea, pero primero hay que vencerlo en juicio sumario. Hasta que se cubre, que se le corre audiencia por 3 días en la vía sumaria, dentro de los 2 puede plantear excepciones previas, se abre la prueba por 15 días y posteriormente se señala día para la vista y finalmente sentencia, que se dice fácil, pero habrán impugnaciones de por medio. Cuando lo logre vencer, si lo logra, va a tener una sentencia. Esa sentencia es la que ejecuta. Démonos cuenta que hay diferencia la hay con las acciones cambiarias. Las acciones cambiarias era juicio ejecutivo de una vez en contra de quien era oficial. Pero cuando le prescribe o le caduca el derecho de la acción cambiaria, no tiene otra que acogerse a juicio de acción extracambiaria de relación causal regulada en el artículo 408 y complementada con el artículo 1039, que es el que nos establece la vía sumaria. Entonces, lo primero, tal como Sergio nos lo dijo, muchas gracias, la acción extracambiaria de relación causal, el tenedor del título solamente la puede promover en contra de quien le dio el título. Porque es la única relación que conoce. Las otras no las conoce. Las otras solo las conocen quienes han participado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la del artículo 409, el enriquecimiento indebido. Veamos qué dice el artículo 409. Extinguida la acción cambiaria, o sea, el juicio ejecutivo, no podemos llevar a cabo el juicio ejecutivo contra el creador, el tenedor del título que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria causal contra los demás signatarios, puede exigir al creador la suma con que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en 1 año contado desde el día en que se extinguió la acción cambiaria. Entonces, ahora la pregunta es, si hablamos de un juicio de acción extracambiaria de enriquecimiento indebido, Ana, ¿a quién puede demandar? ¿A quién puede demandar Ana en una acción extracambiaria de enriquecimiento indebido? Vean el artículo nos da la respuesta.
A Luis, licenciado. Vamos a escuchar Sandy. ¿Sí? Yo creo que en este caso tendría que demandar a Luis por ser el emisor. Exacto, exacto. Así como la acción de relación causal solamente se podía promover en contra de con quien se hubiera creado esa relación causal, la acción de enriquecimiento indebido únicamente se puede promover en contra del emisor, tal como lo dice el artículo 409 y como Sandy lo ha destacado. Ahora es importante que conozcamos cuál es la razón de ser de eso. Fíjense que la razón de que la norma esté de esa manera es porque nuevamente aquí el derecho pretende hacer justicia. ¿Y cuál es la justicia? Como lo mencioné hace un momento, en esta relación jurídica, pues prácticamente todos han ganado. Carlos obtuvo el préstamo de dinero, Juan negoció y obtuvo ganancia, María adquirió joyas, a Silvia le compusieron su vehículo y Fernando recibió dinero. La única que no ha ganado es Ana. Pero resulta que Ana, por prescripción o por caducidad, ya no pudo promover las acciones cambiarias en ninguno de ellos. Y por falta de pruebas, probablemente no puede promover el juicio sumario de relación causal en contra de Fernando. Entonces, la última instancia que le permite el derecho es que promueva a una acción extracambiaria de enriquecimiento indebido. Pero en este caso, necesariamente tendrá que ser contra el emisor o creador, tal como lo ha hecho Sandy. Pero, ¿por qué motivo es que el derecho dice en contra del creador? Y la razón es la siguiente. Que Ana no hubiera sido defraudada en su patrimonio con los 27,000 quetzales que pagó si a alguien no se le hubiera ocurrido crear el título de crédito. O sea, es la forma como que se castiga ya no al principal obligado, sino que al que tuvo la idea de crear el título de crédito, que al final en esta última acción es el último que queda como una posibilidad de poder demandar en contra de esa persona que se dio a la tarea de crear el título de crédito. Es decir, como consecuencia que él creó el título de crédito, todos obtuvieron ganancias, pero ella tuvo una pérdida. Indebidamente ella tuvo una pérdida. Entonces, eso es lo que la facultad a poder demandar al creador del título de crédito. Entonces, damas y caballeros, para cerrar este tema de las acciones procesales, repetimos lo que dijimos el miércoles y que hoy hemos complementado. Las acciones procesales, o sea, ya me voy a quitar para que tomen las fotografías y aprovecho aquí para explicar. Las acciones procesales son los requerimientos que hacemos a los órganos jurisdiccionales para el cobro de un título de crédito. Las acciones procesales en materia de títulos de crédito las hay de dos clases: las acciones cambiarias y las acciones extracambiarias. Las acciones cambiarias, en base al artículo 630, van a ser juicios ejecutivos, en tanto que las acciones extracambiarias, por no tener una regulación específica en el Código de Comercio, serán juicios sumarios. Esa es la principal diferencia procesal que deben de tomar ustedes en cuenta. La acción cambiaria es un juicio ejecutivo, la acción extracambiaria es un juicio sumario. La acción cambiaria, que es el juicio ejecutivo, puede ser de dos clases: en la vía directa o en la vía de regreso. Esto porque el derecho al tenedor del título le da la oportunidad de demandar a quien él considere. Aquí lo que hemos referido es que usualmente se va a demandar a quien tenga un mejor patrimonio, porque lo que le interesa no es quién se los debe, sino que quién se los paga y con quién Ana pueda tener mejor posibilidad de recuperación de su dinero. A esa persona es a quien va a demandar. Ahora, resulta que las acciones cambiarias pueden caducar o pueden prescribir. Una razón muy fácil es que caduque. Miren, esta letra de cambio dice con protesto. Si ese protesto no se hace dentro de los 2 días, caduca la acción. Tal como nos lo dice aquí el artículo, permítanme ahorita más.
El artículo 623 se refiere a la caducidad. Dice, la acción cambiaria del último tenedor del título caduca. O sea, la acción cambiaria de Ana caduca por dos razones. Por no haber sido presentado el título en el tiempo para su aceptación o para su pago. O sea, no acudió dentro del tiempo correspondiente a reclamarle a Carlos. No acudió dentro de los 3 años a cobrar el título. O sea, fue una dejadez total, le prescribió. Porque la acción cambiaria en la vía directa prescribe a los 3 años y en la vía de regreso prescribe en 1 año. Segundo caso, por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. La letra de cambio no hay que protestarla, salvo que se ponga la palabra con protesto. La pusimos. Entonces, si la pusimos, la obligación de Ana y de quien asesore a Ana es faccionar el acta de protesto dentro del plazo de los 2 días. No se hace, le caducó la acción cambiaria. Si le caduca la acción cambiaria, ¿qué le queda? La posibilidad de acudir a las acciones extracambiarias, que son 2. La acción extracambiaria de relación causal y la acción extracambiaria de enriquecimiento indebido. Nosotros, como estudiosos del derecho, debemos de tener claro que solamente vamos a poder promover un proceso sumario de relación causal en contra de la persona que le entregó el título de crédito, porque ahí existe la posibilidad de que podamos demostrar la relación causal que dio origen a la creación o a la transmisión del título de crédito. Y si no es posible demostrar la relación causal, la última posibilidad que nos permite la ley es la facultad de poder promover una acción extracambiaria de enriquecimiento indebido en base al artículo 409. Pero esta acción únicamente puede ser entablada en contra de la persona que creó el título de crédito, a quien la ley al final considera como el responsable de toda una serie de negocios donde todos ganaron y la única que ha perdido es la última temporada. Entonces, eso se dio porque alguien creó un título de crédito. La forma de castigar a esa persona que creó el título de crédito, exponiendo a una persona a esas circunstancias, es a través de la acción extracambiaria de enriquecimiento indebido. Entonces, damas y caballeros, con esto daríamos por concluido, luego de responder las inquietudes, el tema de las acciones procesales. Sabdi, le escucho. Buenas noches, licenciado. Con 2 preguntas. La primera, para ver si le comprendí bien. Entonces, las acciones extracambiarias solamente pueden llevarse a cabo cuando la acción cambiaria ya caducó. Claro, porque lo que pasa es que si yo le digo, ¿usted qué prefiere, demandarme en juicio sumario o demandarme en ejecutivo? La respuesta inmediata va a ser en ejecutivo, porque ahí no se está discutiendo el derecho. En cambio, si le digo, usted solamente me puede demandar en juicio sumario, y nos tenemos que ir a discutir el derecho y a que obtenga primero la sentencia que establezca la obligación. Entonces, sí, siempre la primera opción va a ser la acción cambiaria, ya sea directa o de regreso, tal como usted lo acaba de mencionar, Sara. Y, por ejemplo, en el caso de las acciones extracambiarias, por ser un proceso de conocimiento, después tendría yo que acudir a un ejecutivo en el caso usted no me pague, ¿verdad? Así es. Y entonces ya va a ser un ejecutivo en la vía de premio en base al artículo 694, que establece que son títulos ejecutivos en la vía de premio, las sentencias con calidad de cosa juzgada. Pero antes me tiene que vencer. Esa es la diferencia entre la acción cambiaria, que ahí no me tiene que vencer, ahí usted tiene el título para reclamarlo. Pero si le prescribió o le caducó, su título no vale. Su título necesita que se declare el derecho que le asiste en un juicio sumario de relación causal o en un juicio sumario de enriquecimiento indebido. Gracias, licenciado. Y la última duda con respecto al artículo 408, en su segundo párrafo, cuando establece que la acción extracambiaria de relación causal no procede sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título. ¿A qué actos necesarios se refiere en este artículo? Fíjese que lamentablemente el artículo no nos da mayores detalles. La forma de poder suplir judicialmente esto es el
envío de correspondencia con el cual usted acredita de que antes de mandarme el juicio sumario de relación causal, intentó comunicarse conmigo, intentó de que yo le diera alguna información con relación a cómo podía usted recuperar el dinero o si yo le iba a pagar. Básicamente es lo que se pretende es como quien dice antes de haber acudido a la vía judicial, que haya intentado de alguna manera el tratar de conciliar. Gracias, licenciado, muy amable. Ya lo tenemos que inferir porque la norma no lo dice. Ni le puedo señalar ningún otro artículo que nos lo aclare. Gracias, licenciado. Claro. Entonces, damas y caballeros, tal como lo mencionaba, con esto cerramos la parte de las acciones procesales, la acción cambiaria directa y en la vía de regreso, la acción extracambiaria de relación causal y de enriquecimiento indebido. Entonces, les esperaría el día miércoles para que pasemos a otro tema muy interesante en el ámbito de los títulos de crédito. Entonces, mientras tanto, les deseo una muy feliz noche. Me vuelvo a quitar por si quieren tomar algún día que se lo hubiera escapado y deseen tomar alguna fotografía. Tal como les dije al inicio de la clase, tuvimos que elaborar una gran historia, pero me interesaba a mí el poder ejemplificar cómo es que un título de crédito se le pueden dar tantos usos. Prestar dinero, adquirir bienes, pagar servicios. Entonces, con el ejemplo traté de completar. Luis Fernando tiene una duda. Le escucho, Luis Fernando. Buenas noches, licenciado. Una pregunta con respecto a las acciones extracambiarias de relación causal. Entiendo yo que ahí Ana demanda a Fernando porque es con quien hizo el negocio. Esta sería la relación causal Ok. que tiene que demostrar. Ok. La pregunta es si en la demanda contra Fernando ella no logra demostrar, ya no puede demandar a nadie más y ahí perdió ella. Pues prácticamente porque lo que pasa es que el problema lo encontramos en que la norma del enriquecimiento indebido del 409 da el plazo de 1 año para promoverse. Entonces, si promueve la relación causal y no la logra demostrar, no logra ganar el juicio, indudablemente en ese se le fue el plazo del año. Gracias. Claro. Licenciado, buenas noches. Muy feliz noche, gusto de saludarles. Y Una pregunta, licenciado, disculpe. Gracias, Una Axel. pregunta. Sí, Axel. En el caso de que Ana llegue a ganar el juicio contra Fernando, ¿Fernando qué puede hacer? Igual derecho tiene. Él tendrá también su derecho a repetición. Él tendría su derecho a repetición, pero Fernando, ¿a quién puede mandar? Así. Y nuevamente cerrar la cadena hasta que lleguemos a Carlos. Aquí todo dependerá de que a quien pueda, que Silvia tenga patrimonio que le responda. Porque si Fernando demanda a Silvia y Silvia no tiene ningún patrimonio, ya no tiene cómo seguir la cadena. Ahí quedó. Entonces Fernando no podría demandar a Carlos, ¿verdad, licenciado? No, porque él se encuentra en la misma situación. Fernando, o promueve la relación causal en contra de Silvia, o promueve el enriquecimiento indebido en contra de Luis. Esa es la situación que quedaría Fernando. Gracias, licenciado. Claro, Axel. Por eso hoy quería poner el ejemplo con nombres, con fechas y con relaciones jurídicas subyacentes, porque entiendo que de esta manera comprendemos de una mejor manera lo que el Código de Comercio nos lo dice, porque he de reconocer que esa parte es bastante complicada de entender en la forma en que están redactados los artículos, pero ¿qué podemos hacer? Licenciado. Mike, ¿sí? Gracias, Michael. Gracias, le agradezco mucho. Licenciado, buenas noches. Sí, Le Sergio. saluda Sergio Quiñones. Entiendo entonces de que por relación causal, Ana puede demandar a Fernando, pero ¿cómo se llama? Fernando, hasta que si se van en relación causal de Ana a Fernando, Fernando a Silvia, Silvia a María, María a Juan, y llegan hasta Carlos, cuando lleguen a Carlos,
ya el título ya no tiene ninguna validez, porque solo tiene una relación de 1 año. Y entonces el que perdería sería Juan, porque él no recuperaría absolutamente su dinero, ¿o no? No, fíjese que lo que pasa es que como en un juicio de relación causal, ya no es el título, ya no es la validez del título lo que se discute. Ahí sí el título dejó de ser el derecho y el título se vuelve una prueba del negocio que dio origen a la creación o la transmisión del título de crédito. Por eso es que el 408 dice que la pérdida de la acción cambiaria no extingue el negocio que se hizo. En otras palabras, lo que le quiero decir, ya no se preocupe por el título de crédito. Aquí ya no le importa si ha pasado 1 o 3 años. Aquí el título de crédito le va a servir como prueba de que usted hizo un negocio con él, pero ya no está cobrando el título. El 408 en la parte inicial dice, la emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. En el juicio sumario de relación causal, lo importante va a ser demostrar que existió esa relación jurídica. Ya el título no lo puede ver como en el caso de las acciones cambiarias. Cambia la naturaleza. Interesante, ahora sí lo entendí, licenciado. Muchas gracias. Claro, Sergio. Sapi tiene otra inquietud. Le escucho, Sapi. Sí, licenciado, con lo que acaba de decir ahorita, entonces, en el caso de que Ana demande a Fernando en relación causal, ¿ella va a reclamar los 27,000 de su negocio o los 30,000 del título? Probablemente demandaría los 30,000 del título, porque va a cobrar daños y perjuicios, toda una serie de gastos y costos que no necesariamente están en la letra de cambio, porque ahora la letra de cambio, ahora sí ya no es el derecho, ahora es un documento que sirve de prueba. La letra de cambio solamente le sirve como una prueba de que ella hizo el negocio, pero ella tendrá otras pruebas de hacer los cálculos del tipo de cambio que salía el dólar para ese entonces, el interés que se ha perdido, los daños y perjuicios que se le causó, o sea, eso puede subir más. Gracias, licenciado. Claro, Axel, le escucho. Licenciado, me quedó duda ahorita con lo que decían del salvo pacto expreso. Quiere decir que entonces Fernando se puede vincular de la relación de Ana. ¿Cómo así? Como el artículo 408 dice, la emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. Pues, lo que pasa es de que en el momento de la negociación, cuando Fernando le endosó el título a Ana y Ana le pagó, pues para que haya un pacto expreso, tiene que constar por escrito, o sea, tiene que constar. Entonces, en el mismo tendría que haberse dicho directamente que el cobro de la obligación solamente se puede hacer con el título de crédito y no de ninguna otra forma. Con eso acaba con la relación causal. Gracias, licenciado. Claro, Axel. Bueno, damas y caballeros, les deseo muy feliz noche y nos estamos saludando el próximo miércoles. Recording stopped. Gracias, Elida. Muy Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Mili, Lindsay, muy feliz noche. Buenas noches, Gracias. licenciado. Muy feliz noche, Karen. Adiós. Feliz noche, licenciado. Wendy, muy feliz noche, muy amable. Jessica. Buenas noches, Lick. Adiós. José Ángel, feliz noche. Susana, Feliz gracias. noche, licenciado. Gracias. Sergio, muy amable. Feliz noche, licenciado. Zaira, muy feliz noche. Feliz noche, distinguido licenciado Alegría. Saludos también a Lee Webster. Buena clase, nos vemos. Gracias. Muy amable, Rodrigo. Muy feliz noche.